Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que estén abrigados, porque realmente hoy sí se vino el frío y realmente parece que no estamos en invierno, pero bueno, es como la confirmación de que efectivamente Juan Core viene el invierno. Juan Core está en controles de emisión, siempre con su camiseta, porque es un hombre que tiene muy poco frío, y con Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, de este programa que se llama La Máquina de Pensar, y que ya arranca una columna que se da cada 15 días, es una columna dedicada exclusivamente a novelas. ¿Cómo le va, Gladys Franco? ¿Anda bien? Muy bien, aquí estamos. Solo para ti se llama la columna de Gladys Franco, y la pregunta no, porque ya sabemos de qué va a tratar, viene con el último libro de Philippe Claudel. Con el último libro de Philippe Claudel, por lo menos el último conocido, ¿no? Uh-huh. Y traducido, que se llama Bajo el árbol de los Toralla. Uh-huh. No sé si está ya acá, pero lo imprimió Salamandra y es un libro muy lindo. Salamandra, él saca, en Anagrama, creo que en Salamandra había sacado otros libros, ¿no? Ahora no me acuerdo bien. Ahora me vino la duda. Sí, Anagrama me parece. En Anagrama yo leí aquel que me regaló Gladys Franco, que fue la que me descubrió Philippe Claudel, que se llamaba Almas Grises, una novela espectacular. Espectacular. ¿No? Muy linda novela, Almas Grises. Sí. Muy fuerte, muy dura, y un escritor, digamos, de corte clásico. Yo lo descubrí primero con el informe de Brodeck, me parece, ¿no? Creo que yo vine acá a hablar del informe de Brodeck. Bueno, y ahí sí. Algo de qué libro me había impactado más en Nosotros las le dedicamos lecturas. una semana a Philippe Claudel, capaz que te invité en esa semana dedicada a Philippe Claudel, que no hay mucha gente para hablar de Claudel, sí, pero es un gran escritor que aparte estuvo en Montevideo. Yo lo vi, lo saludé y no me atreví a acercarme a hablar con él. Y no me contaste. No me atreví. Él me saludó, se rió, no sé qué, no sé cuánto, en un Filba. Estuvo en el Filba, Philippe Claudel. Y después me enteré que él, si bien habla francés, entiende muy bien el castellano, el español. Y en este libro, El árbol de los Toralla, menciona a Montevideo. Sí, menciona a Montevideo. Bueno, a ver, aclaremos que del libro. Bueno, el libro es una novela sobre la pérdida, es una novela sobre la muerte, y por eso de ahí el título. O sea, primero ubicar el título, ¿no? El título, viste, que es rarísimo. No es pegadizo este título. No. Yo lo tuve que leer varias veces para acordarme. Yo le decía El árbol de los Toralla, y es Bajo el árbol de los Toralla, es ahí el está. título. Porque ni siquiera sabemos muy bien qué son los Toralla. No, nada, ¿no? Ni idea. Ni muy bien ni muy mal, no tenemos ni idea. Acá, claro, él lo primero que hace en el libro es ubicarnos, que es una tribu que vive en las Islas Célebes, y que es un pueblo cuya, para tomar textualmente lo que dice, un pueblo cuya existencia está obsesivamente marcada por la muerte. O sea que las ceremonias rituales de muerte de los Toralla tienen sus particularidades, y una de las particularidades es el tiempo que le dan, ¿no? ¿Me permitís leer por el supuesto, inicio? Dice así: supuesto. Los Toralla viven en las Islas Célebes. Son un pueblo cuya existencia está obsesivamente marcada por la muerte. Cuando fallece un Toralla, la organización de su funeral se prolonga durante semanas, meses, a veces años. Lo deseable es que asistan a la ceremonia todos los parientes del difunto, lo que puede suponer miles de personas desperdigadas por el archipiélago o incluso fuera del indonesio. El viaje, el alojamiento, la alimentación corren a cargo de los familiares, que con frecuencia deben contraer fuertes deudas para poder respetar la tradición. Hay que hospedar a los invitados, se construyen casas, en fin, se compra ganado, se sacrifican cerdos, búfalos. Durante todo ese tiempo se conserva el cuerpo de quien aún no es considerado un muerto, sino un enfermo, un to-masaki en la lengua de los Toralla. Y ahí habla de cómo se excava la tumba, en fin, familiar, en una cosa muy en los acantilados sagrados. Y él dice: en la primavera del 2012 recorrí la isla de los Torallas, y ahí va hablando de Indonesia, que le gustó, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente le dicen: cerca de un pueblo Toralla, situado en un claro, me mostraron un árbol peculiar. La novela se llama Bajo el árbol de los Toralla. Imponente y majestuoso, se alza en una pendiente del bosque, a unos cientos de metros de las casas.
Es una sepultura reservada a los niños de muy corta edad, fallecidos durante los primeros meses de vida. En el tronco del árbol se excava un hoyo, en su interior se deposita el pequeño cadáver envuelto en una sábana. El sepulcro leñoso se cierra con un entramado de ramas y tela. Lentamente, con el paso de los años, la madera del árbol vuelve a cerrarse y guarda el cuerpo del niño en su propio y enorme cuerpo, bajo su corteza soldada de nuevo. Comienza entonces el viaje que lo elevará poco a poco al cielo, según el pausado ritmo del crecimiento del árbol. Y aquí Claudel reflexiona: nosotros enterramos a nuestros muertos, o los quemamos. Nunca se nos habría ocurrido confiárselos a los árboles, aunque no nos faltan bosques ni imaginación, pero nuestras creencias se han vuelto vacías, carente de eco. Perpetuamos rituales que a la mayoría nos costaría mucho explicar. Nuestro mundo vive de espaldas a la muerte. Los Toraya la han convertido en el centro del suyo. ¿Quién tiene la razón? Excelente, es excelente. Genial el inicio, ¿no? Es genial el inicio. Es un inicio. Todo esto que acabo de decir son las 2 primeras o 3 primeras páginas. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy conmovedor y ya nos tira con una reflexión filosófica, ¿no? Acerca... Sí, muy actual aparte, y ¿no? muy actual, porque es cierto, este ritual largo de los Toraya que puede parecernos excesivo, pero que habla algo de ese tránsito. Me pareció interesantísimo eso de decir que el muerto todavía no es un muerto, claro, lo está velando, sí, ¿no? Sí. En realidad lo están velando durante meses. Lo están velando para tener presente a la muerte, digamos, para tener ¿no? presente a la y muerte. Nosotros al revés cada vez velamos menos y viste que se va llevando a 2 o 3 horas o a veces no se vela, en fin, toda esa historia. Para vez... precisamente ocultar y no tener presente eso. Vivimos de espaldas. O no tomar contacto con el dolor, o en un intento de no tomar contacto con el dolor, ¿no? Es dar la espalda, digamos, a la finitud. Sí, pero también al dolor que implica para el que queda vivo la pérdida, ¿no? El árbol de los niños, de los niños pequeños, que este es el árbol, ¿no? Sí, que los integra a un nuevo tipo de vida. Sí. Me parece una metáfora espléndida de lo que es en realidad la pérdida de los seres queridos, como siguen viviendo, porque podríamos decir que cada uno de nosotros es como un árbol, ¿no? Y que los muertos queridos siguen viviendo en nosotros de diversas maneras, en los recuerdos, sin duda, en la memoria. Pero la idea de darle la espalda a la muerte viene de la mano con la otra idea, que es la de tratar de alargar la vida como sea posible y de todas formas. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pero el duelo no se puede evitar, por más que se haga eso de cortar los velatorios y estar 2 horas y hacer de cuenta que acá no pasó nada, o querer hacer de cuenta, es imposible. Y entonces a mí me parece que este libro nos devuelve a esa dimensión importantísima que es el trabajo del duelo, con, en este caso, el personaje que es un... ¿Por qué empieza con esto, no? Porque el personaje acaba de perder a un amigo. El personaje es un productor, ¿no? Es un cineasta. Es un cineasta. Philippe Claudel es novelista y cineasta también, director de cine. Yo vi 2 películas de él. Sí, las películas, Te querré siempre, había una que se llamaba así o algo así, que era muy buena. Sí, las 2 eran lindas películas. Sí, lindas películas. Y una era precisamente sobre alguien que se moría, que aparecía, en fin, pero no me acuerdo. Y otra era sobre un profesor también, que el luto era que había sido viudo también. Ahí está, esa es más nueva. Que estaba con la hija, no me acuerdo, Acá el productor es el que muere, es el amigo de él, ¿no? Pero es un amigo de con el que tiene un vínculo muy profundo, un vínculo fraterno, un vínculo en el cual se conocen, se acompañan, se quieren, se ayudan. Él menciona que es el mejor amigo que tenía en ese momento. Sí. Incluso se pregunta si sería al revés y no quiere preguntárselo porque, claro, no quiere responderse. Bueno, la cuestión es que es cierto, aparece con esa... Y después eso genera reflexiones, no solo en torno a la muerte, sino en torno al tiempo, ¿no? Y a la vida, también, claro, ¿no? O sea, ¿qué hacer con la vida, no? Vivir, dice él en un momento, consiste en cierto modo en saber sobrevivir.
y recomponer, ¿no? Porque, o sea, no, por más que sea a lo que iba hoy, aunque se trate de evitar la conciencia de la muerte, no tomar contacto, la muerte está todo el tiempo en nuestro entorno, ¿no? Y como que es parte de la vida también, ¿no? Es parte de la vida. O sea, es parte de la vida, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que los Torayas hacen tan bien con integrando al árbol, en el ¿no? cuento El Inmortal de Borges, una de las cosas que plantea es que sin la muerte, plantea un inmortal, ¿no? Que viviera, es el que vive para siempre, experimenta todos los estados, o sea, en un momento es inteligente, en otro momento es bruto, en otro momento se hace porque se va como aburriendo, y para al final terminar, ¿no? O sea, ¿no? En un momento es violento, en otro momento es pacífico, va experimentando todos los estadios que pueden experimentar una persona, hasta que al final llega al estadio de la indiferencia. Ahí está. Entonces ya lo vivió todo. Los inmortales son indiferentes, están de repente 70 años acostados o con un pie levantado, eso lo imagino. Entonces, lo que quiere decir es que lo que da sentido a lo que hacemos a la vida es la finitud, el saber que tiene un plazo. Claro, sí, porque en realidad lo otro solo lo podemos imaginar, ¿no? Claro. Bueno, hay otras maneras de imaginarlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando me hablaban del cielo, en la época pretérita en que tuve formación religiosa, me sentía muy pecadora porque encontraba que la idea de la eterna contemplación de Dios iba a ser muy aburrida. Esa idea estática, claro. Eterna contemplación. Sí. Fíjate qué idea te da, ¿no? Claro, por más que uno... Estática, sí. Tremendamente. Por eso. Aquí en un momento él dice, Philippe Claudel dice, el remordimiento, el tiempo, la muerte, el recuerdo, no son más que las diferentes máscaras de una experiencia para la que el idioma no tiene nombre, aunque podría designarse de un modo simple con la expresión el uso de la vida. Pensándolo bien, toda nuestra existencia consiste en los experimentos que realizamos con ella, ¿no? Con la vida. No cesamos de construirnos frente al paso del tiempo, inventando estratagemas, máquinas, sentimientos, señuelos para tratar de burlarlo, traicionarlo, intensificarlo, alargarlo, ¿no? Al tiempo, o acelerarlo, o suspenderlo, o disolverlo como un azucarillo en el fondo de una taza. Esa es una de las reflexiones que hablan con el tema del tiempo, ¿no? Claro, todos los intentos que hacemos, ¿no? Que bueno, claro que es la vida consciente lo que nos da esta perspectiva del tiempo que pasa y que es tan breve la vida, ¿no? Cuanto mayores somos, más breve nos parece. Sí. Pero aparte hay una aceleración planetaria del tiempo por los dispositivos tecnológicos, toda esta historia que parece que todo va a una velocidad cada vez mayor y bueno. O por lo menos que la vivencia subjetiva es esa, ¿no? Obvio, claro. Sí. Ahora, la novela, claro, porque si no nos quedamos... Hablemos de la novela. Este es el fondo. Bajo el árbol de los Torayas. La novela es un relato en primera persona de cómo este hombre, qué hace este hombre con esta pérdida, con el dolor que le ocasiona la pérdida de esta persona tan querida para él y cómo sigue viviendo, ¿no? O sea, en realidad en el libro pasan pocas cosas. Lo que importa es cada página, cada momento en que él reflexiona sobre el que se fue y sobre el que quedó, que es él, pero es él transformado por esa pérdida, claro, ¿no? Y es él también tratando de vivir lo que falta. Él tiene un vínculo, quiero decir, no solamente estos dos personajes, el personaje central también tiene una historia de la cual habla algo. Perdón, entonces es un personaje ficticio, porque a mí en un momento me dio la impresión que era como de autoficción, como que estaba hablando yo creo de él, ¿no? Yo creo que es autoficción. Bueno, a mí en un momento me dio, pero Philippe Claudel a veces genera esa sensación, ¿no? Sí, está escrito en primera persona, pero él es un cineasta también. Como muy rutina, muy práctica, muy doméstica, de todas las cosas que está hablando. Sí. Exactamente, es alguien muy parecido a él, por lo menos. Muy parecido a él. Es un personaje parecido a él, ¿no? Es un personaje con parecido. La misma clase social, económica, la misma preparación intelectual, todo. No habla de la escritura, pero habla del cine, es también uno de sus oficios. Es que él en un momento como que dejó de escribir y se dedicó más al cine, ¿no? Que es más absorbente. Sí.
y el hombre y el amigo era el productor de sus películas. Sí, aparte dice de sus películas que no han tenido nunca un éxito masivo, pero bueno, han andado en algunos festivales y han estrenado en un par de unas decenas de países, bueno, como que la van llevando bien, digamos, pero que como es la trayectoria de él, por eso digo, parece como autoficción. Curiosamente, el amigo le regalaba libros, siempre le regalaba libros acompañado de una frase: debería gustarte. No le habla nada al libro, le dice, debería gustarte. Sí. Y según él nunca se equivocó. Sí. Siempre. Cuando él estaba en un tema, él le traía otro libro, por ejemplo, le trae La invención de Morel, de Bioy Casares. Y me llamó la atención porque habla de Bioy Casares, o de Borges también habla, ¿no? Bueno, pero es que es un hombre muy leído. Sí, y en otro momento dice, ¿puedo leer otra cosa? Dice, ¿no? Sí, dale. Le da La invención de Morel, dice, la película se tituló No es mi tipo, no sé qué, él habla, la rodé con actores en Lisboa, sin salir de Lisboa, una ciudad magnética y singularmente humana. Para mi sorpresa, los surrealistas franceses la celebraron poco, o sea que no le dieron mucha bolilla a Lisboa. Sin embargo, dice Philippe Claudel, me parece de Lisboa, ¿no?, que si en el mundo hay sitios que tienen el poder de darse la vuelta como un guante, sin duda Lisboa forma parte de esa geografía electiva, llena de pasajes, corredores dobles, segundas ciudades, satén y piedras blancas. Creo que podría decir lo mismo de Montevideo, que descubrí más tarde, y también de Valparaíso. Yo me quedé encantada con esa frase. Dice una cosa, sí, divino. No conozco Lisboa, pero va a haber que ir a ver. Pero es la tercera persona que yo veo que vincula a Montevideo con Lisboa. Una fue Antonio Muñoz Molina, que dijo Montevideo es una ciudad sin énfasis como Lisboa. Y la otra es Luis Eduardo Aute, que un día estuvimos hablando y yo le decía, mirá, hay alguien que dice que tanto Lisboa como Montevideo están al lado de países más grandes y de capitales metrópolis gritonas, entonces la gente es más sobria, y me dice, estoy totalmente de acuerdo con eso, me dice. Y ahora tenemos a Philippe diciendo esto, que también en otra parte habla de Venecia. Dice una cosa dice, Venecia es una ciudad en la que es posible extraviarse sin perderse. Qué bueno. Bueno, y le hace reproches también a su amigo, ¿no?, a Eugene. Por ejemplo, no poder hablar con él de los grandes acontecimientos mundiales que se ha perdido, de las películas que le habrían gustado. Dice, por ejemplo, dice, no le perdono que haya muerto sin ver La grande belleza de Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, sí. Claro, y bueno, y todos los libros que no ha recibido de mano de él, ¿no? Sí, la biblioteca que se perdió también. Sí. Y bueno, en ese periodo, tal vez suscitado o tal vez de alguna manera generado por esta pérdida, por el impacto del duelo, él deja la relación que mantenía con su ex mujer, con la que se encontraba periódicamente, y empieza una nueva relación de pareja, como que parece algo bastante corriente, ¿no? El querer vivir después del enfrentamiento de la muerte, ¿no? Le vino el impulso vital. El impulso vital, sí. El encuentro y la consolidación, digamos, de ese vínculo, el encuentro de esa mujer, de esa segunda mujer que va a ser importante en la vida de él, y la consolidación del vínculo, tal vez que será como una línea de la narrativa de este libro. Pero bueno, como decía antes, no es tanto lo anecdótico lo que importa. Sí, correcto. Todo lo que nos dio para hablar ahora en torno a este pensamiento, pero aparte es un escritor que también es muy accesible y entretenido. Así que y muy poético. Y no sé si tenemos un minuto, medio. Bueno, medio, sí. Medio. No, me gustaría sobre el final, es que él retoma una imagen brutal, que es la imagen del mar. Está mirando el mar y la tranquilidad del Mediterráneo. Hay un plano del mar azul
en la televisión y él piensa como que es una imagen que trae paz, que trae calma, y de pronto hay una aproximación y se ve un zoom, se ve una barca, una nave donde hay cientos de personas. Las pateras, digamos, son los que están cruzando de África a Europa, claro. ¿no? Las pateras, esas e inmediatamente terribles. esa imagen sucedió hace unos minutos, la imagen de los personas vivas arriba de la barca, y luego aparece los que llegan a la costa muertos, ¿no? Claro, o sea, la costa llena de muertos, o sea que él nos vuelve a mostrar al final, ¿no? Algo así como también como metáfora de la vida y la muerte, ¿no? Bajo el árbol de Toralla, esto es de Philippe Claudel, está editado por Salamandra. Gladys Franco, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, nos vemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Federico Giordano. ¿Cómo andas, Federico? ¿Andas bien? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Federico Giordano, el hombre es narrador, es poeta, es investigador, es estudiante de licenciatura en letras y es colaborador honorario en la Cátedra de Literatura Inglesa, ahí donde está Lindsay Cordery, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, formás parte del colectivo PICA, que ha organizado proyectos de encuentro y literatura y cine, y ya te conté, narrativas recientes del Río de la Plata, eso fue un proyecto con los fondos concursables, y bueno, y también has integrado el equipo del proyecto Tiro y Fuga, taller de imagen y relato, que actualmente se está dictando en Fotoclub. Y en el 2015 publicaste un libro de relatos llamado Señal Ruido en la editorial La Propia Cartonera. Te invitamos, Federico, para hablar de El Orden del Mundo, que es la novela de Ramiro Sanchís, que ganó el primer Premio Nacional de Literatura en el rubro édito, digamos, del año pasado. Con Ramiro en su momento hablamos de esta novela cuando fue editada en Bolivia, por eso fue editada hace 2 años, supongo yo, en Bolivia. Claro, en el 2014 y él la presentó y sacó el primer premio narrativa édita. Para no invitarlo de nuevo a Ramiro que cuente lo mismo, digamos, vamos a llamar a Federico Giordano y que cuente otra cosa. Vos sos estudiante, digamos, investigador de este tema, de esta novela en particular, ¿no? Vi que incluso hiciste una especie de ponencia en un congreso. Entonces me interesaba realmente tu visión, Federico. Yo ahora en la previa te decía que la volví a releer, o más bien dicho, la releí y la encontré más borgiana que antes. O sea, encontré esa historia me acordaba de las enumeraciones, ¿no? Que viene de la poesía, si se quiere, ese recurso, ¿no? De enumerar, va enumerando, y Borges la utiliza mucho, ¿no? Las enumeraciones esas, y sobre todo el tema de usar las enciclopedias, ¿no? Sí, mi aproximación a esta novela, o sea, es como decías, yo soy especialista en literatura inglesa, entonces yo empecé a trabajar por un tema en el curso que estábamos dando en facultad con La Tempestad de Shakespeare. Ajá. Y me pasó que me interesó mucho, recordé, como sucede en la novela, que cuando niño yo leía muchas historias de náufragos y todas esas cosas, y la novela me los removió, que es lo mismo que sucede al comienzo, donde el niño, Federico Stahl, que es el personaje de esta novela, va recordando las lecturas que tenía sobre Jacques Cousteau y los viajes submarinos y todo. O sea, a mí me pasó una cosa parecida. Entonces empecé a buscar cómo podía trabajar esto y si sucedía en la literatura uruguaya que hubiera alguien que se estuviera metido con las islas y con toda una tradición de narrativas sobre náufragos que usualmente se pone el comienzo con Robinson Crusoe, claro, pero se puede ir más atrás hasta, claro, como es justamente Shakespeare, La Tempestad, o incluso antes. Entonces, yo hoy leí, perdón que te interrumpa, pero que James Joyce dijo que la novela inglesa empezó con Daniel Defoe, ¿no? Es que ese es uno de los puntos de partida. Defoe justamente lo ponen como el nacimiento de la novela, e incluso como el nacimiento de una cierta conciencia de la clase media y toda una cantidad de cosas. El comienzo de la novela es muy interesante y hay toda esa reflexión. Entonces a mí lo que me sucedió fue que El Orden del Mundo, en la versión boliviana original, que fue en 2014, como decías,
se explicaba ese vínculo con Robinson Crusoe, incluso se hablaba de Ballard, de la isla de Concreto, que ustedes cuando estuvieron hablando con Ramiro la última vez, lo hablaron bastante, el tema de Ballard y toda esa lógica de estar naufragar en el medio de la sociedad, en un punto céntrico, en el cemento, en el cruce de un trébol de cambio de rutas, donde está. Y a mí me interesó mucho ese tema de, bueno, ¿qué hace alguien desde acá con la tradición de los náufragos? Digamos que esta novela cuenta, digamos, en cierta forma la historia o los recuerdos de alguien que naufragó en una isla de basura en el medio del océano Atlántico. Es lo que plantea, digamos, es Federico Stahl, siempre es el protagonista de todas las novelas de Ramiro Sanchís, pero bueno, siempre como en universos que a veces son paralelos, digamos, no son siempre los mismos. Y en este caso, yo te decía que lo vi muy borgiano y me acordé incluso de Funes el Memorioso, porque en Funes el Memorioso se menciona al principio toda una cuestión de lingüística, ¿no?, acerca de las palabras, los conceptos, todo esto, que es en su momento a mí me deslumbró y ahora lo leo de nuevo y es de liceal, un poco más de liceal, digamos, ¿no? Y realmente es un texto casi educativo, pero él lo mete en Funes el Memorioso de una forma increíble. Y acá lo que hace Ramiro Sanchís es también meter datos sobre el océano Atlántico, sobre lo que son las corrientes, cómo significan, cómo se mueven, en fin. Y son datos de enciclopedias, casi, no digo que los haya copiado, obviamente los trasvasó a través de su estilo, ¿no? Pero lees una página, 2 páginas que son informaciones enciclopédicas, hasta que en un momento pone, bueno, y había una isla, ¿no? O dice la corriente de tal y no sé qué, de Caballuna, no sé qué, y ahí había una isla, y esa isla estaba el mar de los Sargazos y había una isla de basura. Entonces ahí te instala el tema nuevo, digamos. Exacto. Digamos, todas esas cosas se pueden rastrear, es muy interesante. O sea, Ramiro declaradamente habla de sus fuentes, incluso en el libro en un momento menciona, por ejemplo, a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, toda esa rememoración de las cosas y la idea de recordar todo el tiempo y tratar de hilar la memoria, y también más solapadamente algunas otras cosas. Por ejemplo, en esta novela uno puede sentir la presencia de Melville y esa lógica de introducir fragmentos gigantes como en Moby Dick de enciclopedia e información que en esos casos sí eran copiados directamente. A ver, digo, esto para mí es nuevo, digamos, o sea, todo el tema que me planteas vos, que lo ves como un antecedente en Herman Melville y esa gigantesca novela Moby Dick, ¿cómo sería, digamos, vos planteás que el propio Melville incluía información, ya no narrativa, sino... sí, o sea, digamos, en el texto de Moby Dick hay momentos, o sea, el ejemplo más clásico es el comienzo de Moby Dick, que es páginas y páginas de citas donde aparecen ballenas en todo tipo de textos, que no necesariamente son literarios, a veces son citas bíblicas, otras veces son notas enciclopédicas, y son páginas y páginas de eso, y como una acumulación que genera. Y en el caso del Orden del Mundo, bastante al principio, importante contar, el personaje principal es un experto en aeronáutica, y va a esa isla de basura, o llega buscando lo que es una especie de santo grial de su búsqueda, que es un MiG-25, que es una nave gigante incluso un cambio en el paradigma del desarrollo soviético de la aviación, que está varado en esa isla. Y es el único que se puede encontrar. Entonces, claro, porque le colapsó la Unión Soviética, ya no se producen más esos ni 15 ni 25, en fin, y ahí estaría, digamos. Exactamente. Y no en sé si existen los 1025 también, ¿no? Es muy interesante esta novela leerla desde ese punto de vista. No sé si existen, digamos, existen, sí, realmente. ¿existen? Sí, Porque se pueden ver imágenes y todo. Claro. De hecho, la tapa de la edición actual, hecha por Fin de Siglo, tiene como es la superposición de una catedral, que tiene mucho que ver con lo que va a suceder en la historia, y el MiG en el medio como haciendo de columna vertebral a eso. Perfecto. Y lo que decía de Melville es el comienzo, en un momento se habla de el monstruo blanco, el MiG pintado de blanco, como la forma usual, es el monstruo blanco, que es exactamente la forma de definir la ballena. La ballena blanca, claro. O sea, igual eso es digamos una línea posible de acceso o de reconocer ciertas cosas.
hay otros espacios para buscar. No, pero digo, perdón, lo más importante me parece a mí es lo que decís de Melville, es esa idea que no sería borgiana de introducir información enciclopédica en una narración que realmente incluso puede ser hasta copiada, digamos, y después desarrollar una ficción, sino que Melville ya claramente lo había hecho. Quizá lo había hecho alguien antes de Melville también, ¿no? Se puede plantear, o sea, es un uso que no es tan infrecuente, o sea, y Borges también era un gran lector de todo lo que era. Sí, sí. En esa búsqueda... Si te puedo pedir que hacer una breve pausa. Adelante. Federico Giordano, y a la vuelta volvemos. Estamos hablando, amigos, con Federico Giordano. Él es narrador, poeta e investigador en torno a esta novela que se llama El orden del mundo, que está editada por Fin de Siglo y que fue escrita por Ramiro Sanchís y ganó el primer Premio Nacional de Literatura el año pasado. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Federico Giordano, poeta, investigador y narrador sobre la novela El orden del mundo de Ramiro Sanchís, editada por Fin de Siglo. En la previa estábamos hablando de que, bueno, vos veías como líneas que podían ser, podían remitir a Herman Melville, y a su Moby Dick, ¿no? Digamos, acaba buscando una nave que también es blanca y que hay que encontrarla supuestamente en esta isla gigantesca de basura, ¿no? Es como si fuera el mar de los Sargazos, pero esto está en otro lado. Y en fin, lo que hay es constantemente, y eso hay en otras novelas de Ramiro, el cuestionamiento de si lo que yo estoy recordando ocurrió o no ocurrió, o ocurrió exactamente así. Y llega a decir en un momento en esta novela, ¿qué pasaría si yo fuera una máquina, o me hubieran creado hace 5 segundos, hace 15 segundos, creo recordar todo y a los 15 segundos me destruyen y aparece otro yo con 15 segundos y me destruyen, digamos, ¿no? O sea que nos estamos narrando esos recuerdos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la novela se va moviendo, digamos, en los espacios de certeza de exactamente qué es recordar y cuáles son las herramientas para recordar. Se habla mucho del contraste de la memoria con los otros, o sea, Federico está el niño que recuerda una cosa y después habla con sus padres y ese recuerdo es puesto a prueba. Uh-huh. Y a su vez también es muy importante la presencia de un diario con el valor que tiene la palabra escrita, o sea, ese documento, digamos, que el personaje se lleva de la isla en el momento que se logra salir y que le cuenta lo que él hizo. Y el poder enorme que tiene eso, de nosotros saber de lo ordenar, que hicimos, por lo menos, claro. Exactamente, de ordenar y de saber lo que hicimos en base a algo que no estamos seguros si es nuestro, pero dice ser nuestro. Claro. Que también recuerda, o sea, el ejemplo de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o sea, sí, el problema de cuando una memoria es nuestra o es creada, eso es Philip K. Dick, claro, eso es Philip K. Dick, es Blade Runner, y entonces el tema de que los replicantes en Blade Runner se aferran a fotos porque esos son sus recuerdos, aunque después nos enteramos que son recuerdos implantados, son recuerdos de otra persona. Y la dificultad, digamos, combinada de esa noción que ya de por sí mismo es removedora de lo que hace Ramiro, su propuesta creativa, que es plantear una multitud de universos existiendo al mismo tiempo, y que no solamente eso, sino que al mismo tiempo esos universos se interconectan o interactúan o se desdibujan los límites. Uh-huh. Entonces el recuerdo, el problema de lo que es la verdad, ya no es un problema de solamente en esta situación, sino sí. En esta situación en particular puede ser verdad y en otra no. Y cuando empiezan a entrecruzarse más todavía, como sucede en otro de los libros, ya no es un problema solamente de si eso sucedió en esta realidad y ¿por qué exactamente sucedió? Sí. Es la idea de los universos paralelos. En un momento menciona también al personaje de Christopher Lloyd en Volver al Futuro, aquel científico loco que siempre está viniendo de otra realidad y no tengo tiempo para contarte todo lo que pasó porque hay que arreglar el enchastre que hice en la otra, y salen corriendo para otra realidad, digamos. Más allá de que eso es un poco cómico, y ahí ya aprovecho para recomendar Rick y Morty, que es una serie notable de animación que lo están dando en Netflix, vale la pena. Lo que hace Ramiro, digamos,
seriamente, digamos, o planteándolo seriamente, la posibilidad esa de que nuestro mundo no sea el único, no sea la única dimensión, y entonces nos estén ocurriendo distintas cosas en otros universos paralelos. Ramiro lo insinúa en esta novela y después lo lleva a otro extremo en de las siguientes, El gato de la entropía, en el cual plantea el problema de cuál es el punto de divergencia entre los mundos, o sea, cuál mundo puede ser relevante que exista. Si todos los mundos es posible que existan, ¿cuál es la diferencia que hace que exista uno u otro? Y en este caso que lo insinúa es la idea de tal vez no es solamente un problema de la historia humana, que es lo que usualmente se piensa como, bueno, el tema de la ucronía, sino, o sea, de la historia alternativa, sino también las variables físicas. O sea, entonces se empieza a meter con... sí, y perdón, y no solo las variables físicas, sino plantea el tema de la capacidad mental que tenemos, de cerebral, digamos, del ser humano. Tenemos una capacidad hasta ahora de determinado nivel. Sí. Entonces menciona, por ejemplo, una cuenta, una leyenda atribuida a San Agustín, donde hay un niño que va llevando agua, digamos, a un agujero en la arena, ¿no? Como hemos visto tanto, y San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y voy a llevar toda el agua del mar a este agujero en la arena. Y San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y el niño le dice... del mismo modo que es imposible que el misterio que buscas comprender quepa en la pequeña mente de un hombre. Esa exactamente es un poco la idea, y el problema que se desencadena de eso es si, como se puede plantear, esa isla es un punto bastante particular del universo, cuando alguien está ahí, el espacio limitado que puede ser la mente de alguien, cuánto puede contener y cómo se produce una lucha entre esas nociones, digamos, que habitan dentro de ese espacio. Claro. O sea, sería como si Funes el memorioso ya no tuviera, o sea, que solamente recuerda exactamente cómo sucede, y el tiempo de repetición que le toma decir algo es el mismo del que sucede, si tuviera que enfrentarse a otros universos donde las cosas son distintas. Entonces, necesitaría como otra dimensión, que es la idea que se plantea esta novela, otro cerebro, para poder decirlo. Claro. Entonces, ¿con qué realidad se tiene que terminar quedando? Claro. En el documental Las flores de mi familia, de Juan Ignacio Fernández Jope, en un momento la abuela, que está filmada, ¿no? La abuela, Juan Ignacio le pregunta a la abuela, ¿qué pregunta le harías a Dios si pudieras? ¿No? Entonces ella piensa un poco, está muy acostumbrada ya ante la cámara a pensar, y dice, y yo le preguntaría, ¿por qué nos dio esta mente con tanto misterio, habiendo tanto misterio, ¿no? O sea, ¿cómo hace el cerebro del hombre para entender este misterio? Es imposible. Y sí, creo que la propuesta de respuesta de Ramiro en estas novelas y en general es, digamos, la preeminencia de narrar, de reconstruir, de hacer una historia de esos hechos y de... jugar, en cierta forma. Yo defendería que estas son novelas que juegan mucho con el lector y tensan, e incluso una cosa que me parece interesante decir es que el proceso de reedición, que sucede frecuentemente en la obra de Ramiro, o sea, varias de sus obras han sido reeditadas, cómo los libros van cambiando y al mismo tiempo van acusando ese cambio. O sea, son reediciones que en cierta forma tienen marcas de que es una nueva forma. Y hay una cosa muy interesante que se dijo en la presentación del libro ahora hace unas semanas, que Mercedes Resende y Albert Francese, planteaban la idea de que Ramiro es un constructor de ruinas. Y esa idea es muy interesante, pero... Un constructor de ruinas. Un constructor de ruinas, pero lo lleva al extremo porque son ruinas en un momento, y a medida que va avanzando su obra, es como que si volviera para atrás y fuera construyendo esas ruinas. O sea, correcto. Es una operación sumamente complicada. Digo, si te entiendo bien, constructor de ruinas en el sentido de que construís ruinas y después tenés que imaginar lo que había arriba. Eso fue lo que planteaban durante la presentación. El tema es que esto es una operación más porque construye ruinas y después va volviendo hacia atrás y como borrando... esas cosas y llevándolas hacia otro lugar. Sí. Bueno, lo que hay en toda esta, porque digo, para los que me están escuchando puede ser en toda esta gran incertidumbre, incerteza que parece que plantea, lo que hay es la certeza de la narración, ¿no? De contar, ¿no? Una fe en contar, ¿no? En narrar, ¿no? O sea que, siendo otro lado, Onetti también planteaba que lo que nos queda es contar, ¿no? La literatura, seguir contando, ¿no? Sí, la realidad, la única forma que tiene este personaje de acceder a la realidad es a través de un diario y de dudar de él. Y de hecho,
es muy sutil, pero la forma en que se va desarrollando cada capítulo, el lugar donde se está acostando y la relación con la realidad y la forma de que esa realidad se va poniendo en manifiesto. O sea, hay una problematización muy grande de la memoria, de la posibilidad de recordar, que son naturales, digamos, habituales. La psicología analiza eso, o sea, que nunca recordamos realmente lo que fue, sino la imagen que tenemos de eso. Que estamos como inventando o recordando imágenes, sí. Exactamente. Y también está la idea de Philip K. Dick, que la hemos hablado miles de veces, que es la idea de que todo esto puede ser una gran hipnosis, ¿no?, colectiva, una gran imagen, digamos, nuestro mundo puede ser, si alguien viene o no, estar todos metidos en el sueño del un demiurgo, digamos, y no darnos cuenta. Es que lo preocupante de lo que dice Ramiro es, ese mundo existe. O sea, si todos los mundos son posibles, ese mundo existe. Necesariamente tiene que existir. Y el problema es si estamos o no en él. Muy bien. El orden del mundo, Ramiro Sánchez, está presentado acá en La Máquina de Pensar. La edición está desde fin de siglo. Gracias, Federico Giordano, por ayudarnos a presentarla, y gracias por el análisis que acabas de hacer, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, ahora voy a hablar 5 minutos, o no, en realidad menos minutos, con Daniel Feldman. ¿Estás ahí, Daniel? Estoy aquí. Bien, ¿cómo andás? Bienvenido a La Máquina de Pensar. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, por suerte todo bien. Daniel Feldman lleva adelante un ciclo, a veces hemos hablado con él, en otras no, que en este caso se llama Arte y Parte, y que va a estar este lunes a las 19:30 horas, y va a estar, ¿quién va a estar en este lunes? A ver. Este lunes van a estar la poeta Silvia Guerra y la bióloga Bettina Tassino. Arte y Parte es un ciclo donde juntamos dos personas provenientes de diferentes campos y bueno, y confluimos siempre. Y en este caso, digamos, el lugar, porque dice sala de proyecciones, tengo acá, pero no sé dónde es. Sí, es en el Teatro Solís, la Teatro sala Solís. de proyecciones es en el subsuelo. Correcto, es como el año pasado en el Teatro Solís, digamos, en otra parte en el subsuelo, ¿no? Sería siempre en el Teatro Solís. Estamos hablando del lunes 12 de junio, 19:30 horas. En este caso yo estoy viendo, bueno, Silvia Guerra, no es necesario presentarla, es una poeta de larguísima trayectoria aquí en Uruguay, y aparte de gestora cultural y estar vinculada a la Fundación Nancy Bacelo. Pero Bettina Tassino, yo no la conocía, es profesora adjunta de etología de la Facultad de Ciencias, es magíster en Ciencias Biológicas, y sacó el primer premio en la categoría Obras de Investigación y Difusión Científica en el 2012, en los premios anuales de literatura. Es verdad, y ahora este año es jurado en esa misma categoría. Es una bióloga con una trayectoria bastante extensa en el área de la etología, del comportamiento, el comportamiento animal, y bueno, incluso con unas líneas de investigaciones nuevas bastante interesantes que vamos a tratar de hablar algo en el lunes sobre cronobiología humana. Sí, aquí veo, dice que sus áreas de investigación son la ecología del comportamiento sexual y reproductivo en diferentes modelos animales, y cronobiología humana, que no sé qué es, preferencias circadianas de los jóvenes en Uruguay. Bueno, el circadiano tiene que ver con el ciclo circadiano del día y la noche, supongo yo. Pero bueno, claro. Digamos, estamos hablando por un lado de ecología del comportamiento sexual con esta bióloga, y Silvia Guerra, que bueno, supongo yo que defenderá el amor y la poesía, Eros y... ¿no? Supongo yo, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de hacer confluir la poesía y la naturaleza. No es tan fácil, no es tan fácil, pero está bien, ¿no? Porque son áreas que en general jamás se juntan acá en Uruguay, por lo menos, ¿no? Sí. Un poco, bueno, la idea es esa, ¿no? Porque esto que estás haciendo, Daniel, te digo, en otros países es más frecuente, ¿no? De juntar una poeta que analiza, digamos, desde el punto de vista poético, con una etobióloga, por ejemplo, pero aquí no ocurre ni con otras ramas de la ciencia, ¿no? Tenemos esa cuestión como, me da la impresión, ¿no? Estoy hablando un poco en general, ¿no? Sí, es difícil encontrarlo. A veces, bueno, la gente dice, pero ¿cómo vas a hacer para juntar la cabeza de dos personas? Bueno, dialogando se puede, ¿no? En los ciclos, en los paneles anteriores, en el anterior tuvimos al escritor Jorge Chagas. El panel anterior tuvo un título que era las minorías vistas por las minorías. Es cierto. El escritor Jorge Chagas, que es un afrodescendiente muy conocido en el ámbito de la literatura, y el ingeniero Roberto Sijón, que fue presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, pero eran también las visiones de un escritor y un ingeniero,
tuvimos en el primero a un médico forense, un profesor grado 5 de medicina forense y un filósofo, a una periodista y otra ingeniera. Yo creo que tenemos que buscar esos caminos de confluencia en la sociedad en momentos en que uno ve que el pensamiento está bastante desvalorizado. Bueno, sí, hay una especie de, bueno, también voy a decir una generalidad de debilitamiento a veces del pensamiento, pero eso no es solo de Uruguay. El tema es que está hecha la invitación, Daniel Feldman, coordinador, es periodista de Arte y Parte, este ciclo que va en el Teatro Solís, en la sala de proyecciones, este lunes 12 de junio, o sea, el próximo lunes a las 19:30 horas, una poeta, Silvia Guerra, y una etobióloga, Bettina Tassino, van a hablar, bueno, esperemos que hablen del amor y hablen de la gente. En fin, muy interesante y la verdad, ya te digo, Daniel, me interesa esta charla y probablemente te vamos a pedir, aunque sé que se pasa por acá por Radio Uruguay. Te mando un abrazo grande y lo mejor para este lunes. Bueno, muchas gracias y serán todos bienvenidos. Está hecha la invitación, la entrada es libre, amigos, se termina aquí La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Esto es todo, esto ha sido todo por esta semana, amigos. El lunes arrancamos de nuevo a las 19 horas. Que pasen feliz fin de semana. Hasta luego. Desde ahora, Rosario Castillo hace Castillo de Mujeres por Radio Uruguay. Quizás a la gente le resulte frívolo, pero llevo toda la vida escondiéndome bajo un cuerpo gordo, muy gordo. Solo quien esté pasando por lo que a mí me ha tocado puede entenderme, puede comprender que, como cuento en mi diario, siempre he tenido un sueño: adelgazar, adelgazar, adelgazar. Desde que tengo uso de razón, lo único que he oído mientras caminaba por la calle es: mirá qué gorda, mirá qué gorda. Es imposible poner buena cara o intentar que los kilos no te importen cuando todos a tu alrededor te los recuerdan y te hacen sentir culpable. Resulta tan injusto y tan cruel. Nadie mira fijamente a un manco y le dice a la cara: ¡qué manco estás! Pero ¿cuántas veces la gente como yo tiene que aguantar chistes, miradas, personas que te martirizan desde que eres pequeña, que te miran y lo único que saben decir es: ¡qué gorda estás! A ver si comes menos. Como si fuera tan fácil. Muchas veces no es cuestión de comer menos. En mi caso, cuanto más gorda he estado, es cuando menos comía. Esta es una enfermedad agravada por la crueldad de la gente.